están? Estamos avanzando en la tercera edad. En esta ocasión con el tema Lo complejo de las enfermedades. Soy Alejandro Márquez. En este tema les comparto unas experiencias dentro de las cuales tuve que padecer y que tuve que vivir. No lo comento en alguna forma negativa y con esa confianza trato que este tema les sirva a ustedes como un ejemplo de la manera como puede llevar uno la vida a pesar de las adversidades. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. Lo complejo de las enfermedades. Por no darle su horario al alimento por la mañana, padecí las consecuencias de estar con las manos heladas y sentir que los dedos de los pies, entumecidos por el frío, y de los tobillos hacia abajo, que se me estaba hormigueando como si se me fueran a dormir, estando de pie y caminando. Me puse nervioso por no poder controlar lo que me estaba sucediendo. Al poco rato, la vista me empezó a fallar, sintiéndome deslumbrado y viendo reflejos durante un rato largo. Todos estos síntomas pudiera ser por la falta de circulación o por la baja de presión arterial o por subirse el azúcar. Y atinadamente me percaté por la falta de alimentación, que es lo que me estaba pasando a mí, ya que me paré desde las 5:30 de la mañana y esto me sucedió como a las 8:30 aproximadamente. Yo cuando vi a una persona defendiendo sus horarios de alimento porque me estaba esperando con unas inyecciones que no encontraba en las farmacias, me regañó y a mí me parecía una exageración, sinceramente. Y ahora que estoy padeciendo estos síntomas, me doy cuenta lo irresponsable de mi parte en el darme permiso de salirme de mi horario habitual del desayuno. Si esto de joven lo hacía, era porque podía resistir mi cuerpo las malpasadas que le daba, y ahora que soy adulto mayor, ya no tengo la misma resistencia que antes y que también mi cuerpo está sufriendo las consecuencias de mi descuido. Me informo oportunamente de los padecimientos y bien dicen las palabras sabias que la verdad nos hará libres. Yo no me sugestiono por la información, sino que me da tranquilidad saber qué tengo e inmediatamente voy al doctor. Otra de las enfermedades que nos llega a confundir es el ácido úrico. Yo me encuentro en un nivel alto y estoy cuidándome ahora de la alimentación adecuada para no enfermar, solo que estoy descubriendo la fragilidad que tengo en mis pies porque los zapatos me lastiman y llego a tener la sensación que se me está presentando nuevamente la gota, porque yo tengo los cristales en los dedos y regiones de la planta de los pies que siento que me pican como alfileres cuando piso. Y esto se me desató porque médicamente no me la diagnosticaron a tiempo y yo pensaba que no me compraba zapatos buenos o que podría ser el pie plano o que en los tobillos se me habían desgastado los cartílagos o que ya no tenía flexibilidad a consecuencia de la falta de ejercicio u otro mal, o por otra consecuencia que yo no sabía que tenía. El doctor me dijo que tenía sobrepeso y no le pasaba a creer porque soy una persona delgada y de buen peso. Yo empecé a notar que cuando hago esfuerzo por cargar 20 kilos más, mis pies comienzan a avisarme con dolencias y cansancio y comienza a lastimarme los cristales de la gota. Y pienso que otra vez estoy comiendo mal y que el nivel del ácido úrico me está molestando con estos padecimientos, cómo me están afectando y cómo me confunde la enfermedad creyendo que es otro padecimiento que tengo. Por esto, no es la culpa de los doctores que puedan confundir lo que me pasa.
Yo creo que si yo mismo estoy confundido por lo que me pasa, pues también ellos, sobre todo que como pacientes tenemos la necesidad de darles la información al doctor por lo que vayamos pasando, para que también ellos sean más exactos en sus diagnósticos, sin descartar que en ocasiones también nos enfrentamos a negligencias médicas, sobre todo en las instituciones que tienen que tratar con muchas personas. Yo pasé por una experiencia difícil que por no atenderme atinadamente me tuvieron que quitar la vesícula biliar. Me estuvieron atendiendo como si tuviera gastritis y no mejoraba hasta que me regañaron que yo no seguía la dieta recomendada. Estaba bajando de peso porque ya casi no comía, porque comía con mucho dolor y todo me caía mal, hasta que me enojé conmigo mismo y decidí pagar un doctor y me mandó a hacer unos estudios bien caros, y cuando me dijeron los resultados, atinadamente vieron que era la vesícula biliar. Ya con esos resultados fui dispuesto a hacerle ver a mi doctor que se había equivocado conmigo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ya me habían cambiado de doctor, y al explicarle a la persona que me atendió lo que me había ocurrido y que me dijo que ya había leído mi expediente clínico, le mostré los resultados y lo único que me dijo que era urgente que me operaran, y me mandó con su pase a arreglar los trámites para la operación. Y otra experiencia desagradable que tuve que vivir fue que me dieron fecha de operación hasta 2 meses aproximadamente, y mi estado de salud empeoraba y seguía yendo a urgencias a este hospital hasta que me regañaron que me tenía que esperar, que por este lado no podía pasar a operación. Ya estaba muy mal de salud y fui a hablar con el director del hospital e igual que esperara. Fue cuando le pedí a un familiar que me ayudara, que ya no podía más, que me tenían que operar, que algo mal estaba en mí, y volví a urgencias y sobre amenaza que no me podían atender, me dejaron ahí toda la noche hasta que en la mañana me pusieron suero, y ya por la tarde me pasaron a una cama del hospital y me fueron a ver y me comentaron que por qué estaba en el piso si tenía programada para 2 meses la operación. Esto me lo hizo ver el de trabajo social, y ya que el doctor me valoró, me dijo que me operaría con laparoscopía, y pasaron los días y yo seguía con suero y nada de la operación, y cuando volvió el doctor me dijo que el equipo estaba fallando. Yo le pedí y le supliqué que me hiciera la operación lo más pronto posible. Fue cuando después al otro día me estaban preparando para esta. Ya que desperté, me informó el doctor que tuvieron que extirparla, ya que estaba a punto de reventarse. Me quedé unos días más en recuperación, y cuando por fin me dijeron que comiera, no podía hacerlo, puesto que se había pegado el esófago y mis alimentos no pasaban fácilmente. Y esto me explicaron que fue por la falta de alimento y el líquido, y hasta me costaba trabajo comerme la gelatina ya líquida. Me sugirieron que siguiera en la clínica que me corresponde con el tratamiento postoperatorio. No sé por qué algunos no tenemos buena oportunidad de que nos traten bien. Siendo en realidad honesto, yo creo que hice todo con tranquilidad y respetando sus tratos. Cuando me tocó estar en espera en el hospital, pude darme cuenta de que en este lugar hay muy buen trato, tanto con las enfermeras como con los doctores. Si puede notar que aunque fue una experiencia difícil, la resolví con buena voluntad y no complicándome con actitudes negativas, no por buena gente, sino que la misma necesidad me hizo no perder el juicio y buscar la salida satisfactoria ante las adversidades. Espero que les haya dejado algunos mecanismos para resolver inconvenientes que se nos van presentando en nuestras vidas, y sobre todo lo complejo de las enfermedades que nuestro adulto mayor las va padeciendo, o ojalá no las padezca. Gracias por llegar al final del video. Deseo que este sea de mucha aportación para ustedes. Si tienen algún comentario, con gusto se lo responderé.
Activen la campanita para que reciban las notificaciones de las publicaciones que voy sacando en la semana. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.